Contexto económico. Sí, vamos a escuchar a Daniel González, economista, pues hablarnos de este tema que, Daniel, tenemos que informarnos, tenemos que saber exactamente dónde estamos parados. Lo hemos dicho una y otra vez y lo seguiremos diciendo porque finalmente la información nos permite tomar las mejores decisiones. Y si como país no se están tomando las mejores decisiones, pues como en lo personal sí tenemos que buscar, pues vivir con la menos presión posible en el ámbito de lo económico, hasta donde sea posible, nada más hasta donde sea posible. Daniel, bienvenido, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Marcela. Buenos días, Juan, a los radioescuchas de Contextos. Sí, y estar informado para que con esa información podamos tomar las mejores decisiones. Y como parte de este mantenerse informado, Marcela, bueno, tenemos que hoy al mediodía se dará la cuarta reunión de la Junta de Gobierno del Banco de México, en donde decidirá si aumenta la tasa de interés o la mantiene igual. Recordemos que la tasa de interés el Banco Central impacta directamente en el tema de las hipotecas, tarjetas de crédito y comportamientos de tipo variable, ¿verdad? Entonces sí es importante estar informados al respecto. Pero también el viernes presentará sus expectativas de crecimiento para la economía mexicana, y este es otro factor muy importante que permitirá ver hacia dónde se dirige la economía de nuestro país al cierre del 2016. Como ya lo hemos manejado en otras presentaciones, Marcela, recordamos que el Banco Central tiene como principal responsabilidad mantener la estabilidad de precios y evitar que el tema inflacionario impacte en los consumidores mexicanos, ¿no? Lo que hemos visto últimamente es que el tema de las finanzas públicas no se ha ajustado como hubiésemos querido. Algunos de nosotros no se han tomado las decisiones en cuestiones del control del déficit, y tiene que ver con esta información de la reunión de hoy de la Junta de Gobierno, si se incrementa o no la tasa de interés, porque tiene que ver precisamente con el comportamiento del tipo de cambio y con los precios del barril del petróleo que ya mencionabas, ¿no? También hablábamos de la reunión de la entrega de la encuesta de crecimiento económico para la economía mexicana que presentará el Banco de México el día viernes. ¿De qué depende que modifique o no la tasa de interés del gobierno mexicano el día de hoy? Bueno, tenemos algunos argumentos por los que se podría decir que no incrementaría la tasa de interés. Uno de ellos es la debilidad de la economía mexicana, y que Agustín Carstens maneja como que todavía la economía de nuestro país tiene cierto nivel de holgura. Dicho de otra manera, nos está diciendo que la economía mexicana no crece, y por lo tanto, al no crecer no hay presiones de demanda, la gente no está saliendo a comprar, por lo que los precios no se están incrementando. Entonces ese es un criterio de acuerdo al Banco Central para mantener la tasa de interés. El otro tema tiene que ver con el comportamiento de los precios, que en el último año se han modificado en un 2.6%, ha sido la variación de inflación. Sin embargo, como punto a favor para no incrementar la tasa de interés, pero dejo entre paréntesis, sin embargo, los precios al productor en un año ya se han incrementado en un 7.38%, Marcela, y ya hay un foco amarillo. Y eso ejerce presión sobre los consumidores, ¿no? Sobre los consumidores. Ahorita todavía los empresarios mexicanos han absorbido este incremento. Sin embargo, tarde o temprano van a tener que modificar los precios de sus artículos, que impactarán en el comportamiento en los consumidores nacionales. El otro tema por el que se plantea que se puede demorar el incremento de la tasa de interés en nuestro país tiene que ver con que hace 2 semanas la Fed, el Banco Central en Estados Unidos, decidió no incrementar sus tasas, su segundo incremento, y dar por finalizado este periodo de abaratamiento de productos financieros para buscar reactivar la economía norteamericana, ¿no? Ahora, estos factores, además, tenemos que considerar que básicamente la economía mexicana no está creciendo, y un incremento de la tasa de interés afectaría este crecimiento económico, por un lado. Por el otro, tenemos cuáles son los factores que podrían impulsar la modificación de la tasa de interés. Entonces, ¿cuáles son los argumentos a favor? Te oímos mal, Daniel. Bueno, ahí ya ¿sí, te bueno? escuchamos. Perfecto, te escuchamos. ¿Ahí me escuchas? Sí. Sí. Los factores a favor tiene que ver que, el 21 de junio Banamex
encuestaba especialistas del sector financiero sobre la posibilidad de que el Banco Central incrementara la tasa de interés, y 8 de 22 especialistas decían que no se incrementaría. Hace un par de días Bloomberg hace una encuesta similar con 26 especialistas, y ya 17 especialistas nos están hablando de que lo que sucederá es que el Banco Central aumentará la tasa de interés. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el sector financiero ya ve riesgos en el escenario económico, y están viendo la posibilidad de que ya como un factor muy muy real el incremento de la tasa de interés. El otro tema, y que tú ya lo mencionabas, tiene que ver con el tema del Brexit. Sin embargo, hay que recordar que el Brexit no fue la decisión de un solo día. Los efectos de la decisión del Reino Unido de salir de la Unión Europea todavía no se han dimensionado, todavía no han impactado de una manera real en las condiciones de intercambio económico, de relaciones financieras a lo largo del mundo, y entonces todavía está por venir el verdadero impacto de esta decisión en materia de comercio internacional. Y el otro tema tiene que ver que la depreciación del peso frente al dólar ha sido, por lo menos esta última semana, de aproximadamente un 4.9%, cuando el promedio en el mundo ha sido de un 2.7%. ¿Qué quiere decir esto? Que una de las monedas más afectadas en el mundo definitivamente ha sido el peso de esta turbulencia presentada a finales de la semana pasada y principios de esta. Como buena noticia tenemos, que ya también lo mencionaba, que el tema del precio del barril del petróleo ya superó nuevamente los $41 el barril de la mezcla mexicana. Esto nos está haciendo hablar de un incremento prácticamente de $3 en 2 días, un 7.5% en su variación. Pero la mala noticia es que el gobierno mexicano también decide incrementar el precio de la gasolina, y es ahí en donde, si bien es cierto que nos dicen que se tiene que aplicar un recorte para enfrentar estas turbulencias económicas de mediados de año, y que no se incrementarán impuestos, pues el incremento de la gasolina después de 5 meses se podría ver como un incremento al impuesto, porque es un mecanismo en que Hacienda va a poder obtener recursos para enfrentar este escenario turbulento. Uh-huh. Sí, justo eso. A ver, Daniel, déjame regresarme y preguntarte, ¿se sabe cuánto sería el incremento de la tasa de interés en caso de aprobarse? Los especialistas la mitad de ellos hablan del 0.25%, y la otra parte está hablando incluso de un 0.5%. Estaríamos hablando de una modificación del 3.75% al 4 o al 4.25%. Lo que plantean los analistas es que hoy veremos precisamente la decisión del Banco Central para incrementar la tasa de interés en México, y seríamos el primer país que tomaría una decisión de esta naturaleza para enfrentar el comportamiento en las urnas del Reino Unido, ¿no? El planteamiento es que en ninguna otra parte del mundo los bancos centrales han tomado decisiones, pero básicamente están hablando de las economías desarrolladas, no de comportamientos de países emergentes. Ajá. Ahora, ¿con esta decisión continuaría la presión que se ha venido ejerciendo sobre el peso? Bueno, precisamente la idea es que con eso se dé certidumbre en el escenario y se pueda contener. Sin embargo, también los especialistas a nivel internacional, como te mencionaba, Marcela, hablan de que el impacto del Reino Unido todavía no se ha presentado en las condiciones de comercio internacional, y todavía se están hablando de niveles de 21 o 22 pesos por dólar en los próximos meses, dependiendo del tamaño del impacto del Brexit. Junto con el anuncio que pudiera dar el Banco de México en relación a las alzas, a la alza de la tasa de interés, ¿podría también hacer una reconsideración para variar, un ajuste a la baja del crecimiento? Definitivamente, yo creo que lo que vamos a ver este próximo viernes es un reajuste en las expectativas de crecimiento hacia la baja por parte del Banco Central, porque hay otro factor que es muy importante en el escenario externo, en el escenario que no depende de la economía mexicana y que sin embargo nos impacta, que tiene que ver con las elecciones en Estados Unidos, y la etapa fuerte comienza a partir del próximo mes, y lo que yo entiendo es que vamos a tener que prepararnos para esos 3 meses de turbulencia electoral en Estados Unidos. Me parece que es el tema que nos impactará de manera significativa en la economía mexicana. Y se comprueba una vez más esto que se dice, que la incertidumbre en la economía llegó para quedarse, ¿no? Porque si no es por una cosa, es por la otra.
Entonces, qué bueno que lo mencionas, Marcela, porque ya no podemos estar hablando de que no debemos de prepararnos o que no estamos preparados para el comportamiento de los mercados internacionales, porque si no es el tema de las reservas en Estados Unidos, si no es el Brexit, si no es el tema de Rusia, si no son los conflictos económicos en Europa, es una cosa o es otra. ¿Cómo tenemos que enfrentar entonces la economía mexicana a este tipo de factores de turbulencia económica presentes en todo momento en el escenario internacional, fortaleciendo el mercado interno? Ahora, déjame preguntarte también, esto del anuncio del alza en las gasolinas, ¿realmente el Banco de México todavía tendrá margen de maniobra para seguir controlando los porcentajes inflacionarios que se están dando en el país? Bueno, la idea de incrementar la tasa de interés es precisamente para evitar que que la inflación se dispare a niveles que no puedan ser controlados. Todavía las expectativas del Banco de México hablan de una inflación por alrededor del 4% al final del año, que es parte de su expectativa, que es parte de su objetivo, ¿no? Del 3% más menos 1%, pero el tema de las elecciones en Estados Unidos y la consolidación del impacto del Brexit todavía lo vamos a ver la última parte del año. Sí. Sin embargo, Daniel, hoy Enrique Quintana en su columna Coordenadas dice que el tipo de cambio tuvo un comportamiento ordenado en los últimos días. La cotización de ayer ya solo está 1.4% arriba del nivel pre-Brexit. Con este contexto me parece que aumenta la posibilidad de que el Banjico decida dejar pendiente un aumento de las tasas de interés. En el extremo, creo que solo las aumentaría en 1/4 de punto, es lo que dice Enrique Quintana. ¿Qué opinión te merece? Bueno, que debemos recordar que en un principio también Enrique Quintana planteaba que el incremento del dólar en el escenario mexicano correspondía a un efecto coyuntural. Ya tenemos 6 meses, si recordamos, al cierre de diciembre del año pasado, el dólar respecto al peso estaba en 17.35. Hoy lo tenemos en 18.81, es decir, sí bajó de 19.43 a 18.80, 50 centavos aproximadamente, pero de cierre del año a lo que estamos hablando el día de hoy, estamos hablando de un peso con 10 centavos, ¿no? La turbulencia en el tema del tipo de cambio parece que no se ha ido, se ha contenido del récord histórico del 27 de junio, en donde llega a 19.43, pero ya no lo hemos visto en todo el año por abajo de los niveles de los 18 pesos por dólar, y ese es el tema que debemos de tener en consideración. Sí, claro, se controla, se estabiliza, pero si recordamos, a principios del año se hablaba de que íbamos a llegar a los niveles de 17.50 y esto no se ha presentado. También Lourdes Flores tiene una pregunta para ti, Radio Escucha. ¿Por qué cuando estaba el PAN en el gobierno había estabilidad económica y con los del PRI ya ven cómo estamos? Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con el tema del gasto corriente, del déficit comercial, en donde a principios de este sexenio sí los temas de crecimiento fueron noticias no muy agradables y se decidió, digamos, que incentivar un poquito el crecimiento de este país a través del gasto corriente ejercido por el gobierno. Hoy ese margen de maniobra ya no se tiene. Bueno, pues Daniel, atentos a la economía y más atentos a tu comentario que siempre nos da mucha luz. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto, Daniel González, economista en el contexto económico.